Se dice que el orgullo precede a la caída, pero ¿qué pasa cuando la caída es literal y te comen los gusanos? Mientras aún estás vivo, esta no es una película de terror, es la historia real y absolutamente demencial del rey Herodes Agripa, un hombre que lo tenía todo en poder, riqueza, el favor de Roma, y terminó siendo el plato principal en un banquete de invertebrados. Quédate, porque esta historia te va a volar la cabeza. Para entender esta locura tenemos que viajar en el tiempo, a la Judea del primer siglo. Imagina un lugar que es un auténtico polvorín. El Imperio Romano lo controla todo con puño de hierro, pero el pueblo judío es orgulloso y no se deja dominar fácilmente. Hay profetas, rebeldes, mesías autoproclamados por todas partes. Y en medio de todo este caos, aparece nuestro protagonista Herodes Agripa. Y Anel no era un rey cualquiera. Era nieto de Herodes el Grande, el que construyó el segundo templo, así que tenía pedigrí. Pero lo más importante es que era amigo íntimo, de esos de irse de fiesta, nada más y nada menos que del emperador romano Calígula. Menudo contacto. Gracias a esta amistad, Agripa, que empezó casi sin nada, fue escalando posiciones hasta que, ¡zas!, Calígula lo nombra rey de los territorios que una vez gobernó su abuelo. Aquí es donde la cosa se pone interesante. Agripa era un maestro del doble juego. Cuando estaba con los romanos, era el más romano de todos en fiestas, lujos, lealtad al César. Pero, cuando estaba en Jerusalén, se ponía el traje de rey judío piadoso, respetaba las tradiciones, ofrecía sacrificios en el templo y se ganaba el favor de los líderes religiosos más estrictos. Era un político brillante, un camaleón capaz de ser todo para todos. La gente lo adoraba, los romanos confiaban en él. Parecía el hombre perfecto para gobernar una tierra tan complicada. Su popularidad estaba por las nubes, y con la popularidad vino el poder. Y con el poder vino algo mucho más peligroso en el orgullo. El problema es que Judea era una olla a presión. Por un lado tenías a los romanos, que no querían ni un solo problema. Por otro a los líderes judíos que vigilaban cada uno de sus movimientos para asegurarse de que no violaran la ley judía. Y luego estaba el creciente movimiento de los seguidores de Jesús, los cristianos. Para los líderes judíos estos cristianos eran una secta peligrosa, una herejía, y aquí es donde Agripa vio una oportunidad de oro para consolidar su poder. Quería demostrar que era el defensor más grande del judaísmo. Así que, ¿qué hizo? Inició una persecución. Según los textos, ejecutó a Santiago, uno de los apóstoles más importantes, y arrestó a Pedro, con la intención de hacer lo mismo después de la Pascua. Con estas acciones, su popularidad entre ciertos sectores se disparó. Se sentía invencible, intocable, el hombre en la cima del mundo. Agripa decidió entonces celebrar unos juegos espectaculares en la ciudad de Cesarea, en honor al emperador romano Claudio. Era su gran momento, una oportunidad para mostrarle al mundo su poder y su magnificencia. Diplomáticos de ciudades vecinas como Tiro y Sidón, que habían tenido problemas con él, vinieron a suplicarle paz. Todo estaba preparado para el gran día. El escenario era perfecto para la apoteosis de un rey que se creía un dios. Imagina el teatro de Cesarea aboratado de gente. El sol de la mañana empieza a salir y en ese preciso instante aparece el rey Herodes Agripa, pero no aparece de cualquier manera. Se había mandado hacer una túnica tejida completamente con hilos de plata. Cuando los primeros rayos de sol tocaron su vestimenta, esta empezó a brillar con una luz sobrenatural casi cegadora. La multitud, acostumbrada al espectáculo pero nunca a algo así, se quedó absolutamente sin aliento. Era una visión celestial, la de un ser divino caminando entre mortales. Agripa subió a su tribuna y comenzó a dar un discurso. No sabemos exactamente qué dijo, pero podemos imaginarlo. Palabras de poder, de gloria, de magnanimidad. Y entonces ocurrió. Los aduladores, los diplomáticos que querían ganarse su favor, empezaron a gritar. No eran simples halagos. Gritaban, es la voz de un dios, no la de un hombre. Imagínate la escena. Miles de personas aclamándote, no como a un rey, sino como a una deidad viviente. ¿Qué harías tú? Los corregirías. Dirías, tranquilos que soy solo un tipo con una túnica cara. Herodes Agripa no hizo nada de eso. Se quedó en silencio, aceptó la alabanza, bebió de esa copa de adulación hasta la última gota. En su mente probablemente pensó en sí, soy yo. Soy así de grande. En ese instante de orgullo desmedido, de hybris, como lo llamaban los griegos, selló su destino. En el apogeo de su gloria, en el momento exacto en que aceptó ser llamado Dios, algo cambió. El historiador Flavio Josefo cuenta que, justo en ese momento, Agripa levantó la vista y vio un búho posado en una cuerda sobre su cabeza. Unos años antes, un adivino le había dicho que ese pájaro sería un presagio. La primera vez que lo viera sería señal de buena fortuna. La segunda, de su muerte inminente. Y esa era la segunda vez. Justo después de ver al búho, Agripa sintió un dolor agudo y repentino en el estómago. Un dolor tan intenso que lo dobló en dos. El rey, que brillaba como el sol,
El dios, aclamado por la multitud, se retorció de agonía delante de todos. Sus guardias corrieron a socorrerlo y se lo llevaron rápidamente al palacio. El dios se había convertido en un hombre mortal y enfermo en cuestión de segundos. El silencio en el teatro debió ser sepulcral. Una vez en sus aposentos, el rey se negó a aceptar lo que estaba pasando. Él era Agripa, el amigo del emperador, el rey de los judíos. ¿Cómo podía un simple dolor de estómago doblegarlo? Pero no era un simple dolor. El dolor se hizo insoportable, constante. Su abdomen empezó a hincharse. Los médicos reales, los mejores del reino, no podían hacer nada, estaban perplejos. El rey gritaba de dolor día y noche. El hombre que había sido aclamado como un dios, ahora se revolcaba en su cama como un animal herido. Y entonces empezó el verdadero horror. Después de 5 días de agonía insoportable, la verdad salió a la luz de la forma más espantosa posible. Su cuerpo, todavía en vida, empezó a pudrirse desde dentro. Comenzaron a salir gusanos de sus entrañas. No es una metáfora. Literalmente su cuerpo se convirtió en un nido de gusanos que lo estaban devorando vivo. El rey, que se vistió de plata para parecer un dios, terminó siendo un festín para las criaturas más humildes de la tierra. Murió de una forma que ni el peor de sus enemigos podría haber imaginado. La historia, por supuesto, no tardó en interpretarse. Para los primeros cristianos, fue un juicio divino, en toda regla. Dios mismo había castigado la soberbia de Agripa y su persecución a la iglesia. Para el historiador judío Flavio Josefo, fue una lección moral sobre los peligros del orgullo desmedido. Un recordatorio de que por muy alto que llegues, sigues siendo un simple mortal. Es fascinante el contraste. Unos días antes, Agripa había condenado a muerte a hombres humildes como Santiago. Ahora, él mismo moría de la forma más humillante posible. Es como si el universo le estuviera devolviendo una lección de humildad de la manera más brutal. Teológicamente, la historia es una bomba. Es la máxima expresión del principio de que Dios se opone a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Agripa, al aceptar ser adorado como un dios, cometió el pecado supremo en usurpar el lugar de Dios. Y la respuesta fue inmediata y terrible. Su legado quedó manchado para siempre por esta muerte espantosa. Ya no era recordado como el político brillante o el constructor, sino como el rey que fue devorado por gusanos. Un título bastante difícil de superar. Y así cerramos el círculo. Empezamos con un hombre en la cima del poder, un rey dios vestido de plata, y terminamos con un cuerpo putrefacto, devorado desde dentro. La historia de Herodes, Agripa, y es una advertencia que resuena a través de los siglos. Nos recuerda que la soberbia es un veneno, que el poder absoluto corrompe absolutamente, y que al final, no importa cuánta plata te pongas encima, todos acabamos siendo polvo. O, en el peor de los casos, comida para gusanos. ¿Qué te parece esta historia? Es una locura, ¿verdad? Déjame en los comentarios qué es lo que más te ha impactado. ¿Crees que fue un castigo divino o simplemente una enfermedad muy rara y desafortunada? Me encantaría leer tu opinión. Gracias por quedarte hasta el final. Si te gustan estas historias locas de la historia, no olvides darle a like, suscribirte y activar la campanita para no perderte la próxima. Nos vemos en el siguiente video.